Muy buenos días nuevamente a todos y vamos a partir esta clase. Vamos a ingresar ahora a la unidad 2 por fin, porque ya que nosotros tenemos el cierre de la unidad 1, mañana con la evaluación con la entrega de una columna de opinión. Así que vamos a partir con esta unidad que se llama Ciudadanía y Trabajo. ¿Ya? El objetivo de esta clase va a ser analizar el contenido, espera un poquito. El contenido de una noticia para vincular los temas de ciudadanía y trabajo. Ya la idea es que en esta unidad nosotros vamos a trabajar más bien con los medios de comunicación masiva, ¿ya? Y con la temática de lo mismo que vimos en la unidad pasada, siempre abordando la temática en cuestión que es la unidad. Y en este caso sería ciudadanía y trabajo. Entonces, cualquier tipo de todo lo que tenga que ver con el contenido que es medio de comunicación masiva, vamos a ir abordándonos a esta unidad de ciudadanía y trabajo, ¿ya? Por eso esta clase se llama Recursos argumentativos en una noticia de televisión. Para partir, vamos a ver las siguientes imágenes, que estos ciertos son distintos canales de televisión que son noticias, y dice la pregunta, ¿es importante que el periodismo transmita mensajes argumentativos? ¿Por qué? Si alguien puede participar. ¿Cómo argumentativo, profe? Mensajes argumentativos, que estemos dando todo el por qué, entregar investigaciones, ¿no? Porque no podemos hablar solamente, por ejemplo, del el 10% de la FP sin entregar información aparte de eso. A eso me refiero. Damos mensajes, Ay, pruebas. sí, importante porque así la gente entiende mejor el tema del que se está hablando, ¿no? Exacto. Y además siempre estos argumentos, estas pruebas, estas evidencias que nos demuestran los periodistas también les otorgan mayor credibilidad, ¿ya? Porque nosotros ya estamos asegurándonos que estas personas nos estén hablando algo certero, ¿cierto? Porque nos están dando pruebas de lo que está pasando, ¿ya? Para esto vamos a hablar también de los textos periodísticos en sí, ya que estos siempre tienen un carácter informativo, a veces tienen un carácter solamente de opinión y a veces son híbridos, tienen estas dos partes ya que nos informan y aparte nos entregan una opinión. Como ustedes en la columna de opinión, ustedes es cierto que me están entregando su opinión personal sobre alguna temática en cuestión, pero también me están informando, también me están entregando argumentos, ¿ya? Pues es la idea de que estos textos tienen algunos caracteres de hibridez, ¿ya? Entonces, si son textos periodísticos informativos, estos siempre van a entregar información objetiva, ¿ya? Siempre van a ser informaciones válidas, comprobables, mientras que cuando estos son de opinión, entregan información subjetiva, ya que esta información pasa por nuestro filtro, por nuestras, no sé, por nuestra moral, por nuestra visión que nosotros tenemos, nuestra visión política, etcétera. Entonces, de esta forma la información empieza a tener un carácter subjetivo de lo que nosotros pensamos, desde cómo yo me planteo en el mundo y cómo yo tengo esta información, este punto de vista. Y están estos que son de carácter híbrido, ya que nos entregan información objetiva comprobable, pero también estoy entregando mi punto de vista, mi forma de pensar. Y para eso tenemos entonces, ¿qué es la objetividad y la subjetividad? Entonces el objetivo siempre va a hacer referencia a las cosas basadas en hechos. ¿Se acuerdan que nosotros también habíamos visto cuál es la diferencia entre hecho y opinión cuando vimos el video de Yo Opino? Que era esta diferencia que cuando tenemos cosas que son basadas en hechos, es decir, en cosas comprobables, información comprobable, que una que solamente tiene un carácter subjetivo que no tiene una comprobación, ya que se basa en juicios de valor, ¿ya?
Por eso decimos entonces, de nuevo, el objetivo siempre está basado en hechos, no se puede negar tan fácilmente porque puede ser probado. Mientras que lo subjetivo siempre habla de cosas basadas en los sentimientos, los pensamientos, los gustos, las preferencias y emite siempre juicios de valor. Entonces, como sería, yo opino que el 10% es válido ya que a mí me parece que yo voy a poder sacar este dinero porque a mí me sirve para mi familia, para pagar mis deudas, entonces estoy aparte de juicios de valor desde mi subjetividad, de mi percepción personal. Y ahí tenemos estos dos tipos de argumentos también. ¿Ya? Entonces, dijimos siempre, porque nosotros ya habíamos visto que era hecho y opinión, que dijimos que siempre que el hecho era comprobable, mientras que la opinión tenía estos juicios de valor, también tenemos tipos de argumentos que nosotros podemos dar. Estas pruebas, esta evidencia que nosotros entregamos. Entonces, en estos tipos de argumentos tenemos dos, que es el emotivo afectivo y el lógico racional. ¿Ya? Nosotros podemos apelar a nuestros receptores desde estas dos veredas. ¿Ya? En cuanto a lo emotivo afectivo, apelan a la emocionalidad del receptor con la intención de conseguir una empatía, ¿ya? Una identificación. Y aquí se puede ver siempre, evidentemente, cuando nosotros vemos o ustedes ven la Teletón, siempre todos estos argumentos que dan en estos programas, en la Teletón siempre buscan esta empatía, son emocionales, ¿cierto? Todos estos argumentos nos entristecen, siempre las personas están llorando después de ver estos reportajes, estos hechos que le pasan a los niños y nosotros automáticamente las personas empiezan a donar cierto dinero porque van desde la empatía, ¿ya? Que también son argumentos válidos, pero nosotros nos identificamos a través de eso. Mientras que los argumentos que son del tipo lógico-racional siempre van a apelar al sentido común del receptor, ya que estos se basan en datos comprobables por estudios, estadísticas, instituciones, etcétera. Llamamos a profesionales y de esta forma nosotros decimos ya este argumento es fidedigno ya que tenemos todas estas pruebas comprobables. Y aquí tenemos dos ejemplos. Ya dice acá, esta niña fuma un paquete al día. Cada vez que alguien fuma delante de un niño, está obligándole a fumar. Esta imagen, que es de una campaña publicitaria, ¿sería un argumento lógico, racional o emotivo? Por ahí alguien que opine. Lógico o algo así, ¿o no? Mire, recuerde que el lógico nos entrega datos, estadística. Este nos entrega datos y estadísticas, ese ejemplo. Ah, no, es una opinión entonces. Mientras que el otro es emotivo afectivo, ya que busca los sentimientos. Usted se siente afectado, le da pena esta imagen. Sí. Y esa es la idea. Ahí tenemos un tipo de argumento que es emotivo afectivo. Mira, mientras dice advertencia, los cigarrillos causan enfermedades pulmonares mortales. Y tenemos el argumento, esta imagen de un pulmón sano y un pulmón con cáncer. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia de argumentos. Uno que nos va directamente a lo emotivo, mientras que el otro nos entrega pruebas, que estamos viendo la evidencia, esta imagen de lo que nos puede causar el consumo de tabaco. Ya, miren, aquí dice, entonces, la imagen o eslogan apela a los sentimientos del receptor mediante la compasión. Nosotros nos da pena, por eso decimos, no hay que fumar entonces en la casa, porque es cierto que estamos obligando a nuestro hermano o a nuestro hijo a fumar también, que son fumadores pasivos. Mientras que esta imagen o eslogan apela a la racionalidad científica del receptor entregándonos estas imágenes, ya que no podemos no obviar que esto es una prueba fidedigna, ya que estamos viendo esta imagen, esta analogía entre estos dos pulmones, que uno sano y uno con cáncer. Mientras que también cuando nosotros estamos haciendo artículos periodísticos, ustedes están viéndolos, también siempre se apela también a estos recursos lingüísticos y también no lingüísticos, ¿ya? Entonces aquí tenemos este ejemplo que es, aquí tenemos estos basureros, ¿cierto? Y dice, el recurso lingüístico siempre va a ser lo que está escrito, ¿ya?
Son una serie de estrategias que se implementan al momento de usar la lengua para interactuar con otros, ya sea oral o escrito. Entonces ahí nos tenemos escrito arriba, ¿cierto? De que para qué sirve, por ejemplo, el basurero verde, el naranjo, el amarillo y el azul. Mientras que el recurso no lingüístico es que nosotros le estamos entregándole un color, ¿cierto? A este reciclaje. Entonces nosotros también, si no solamente lo leemos, siempre vamos a encontrar y vamos a decir que el color amarillo es para tal papel o para tal reciclaje, mientras que el azul es esto y el verde está otro. Ya es lo mismo que nosotros habíamos visto en la clase de que nosotros hablamos de lenguaje visual, que nosotros, por ejemplo, asociamos el color rojo, por ejemplo, a lo que es peligro. O en la publicidad siempre lo asociamos a lo que cuando está en oferta siempre está en rojo, que es un color llamativo. Entonces nosotros tenemos en nuestra cabeza ya que asociados colores a. Ya por eso tenemos estos recursos lingüísticos y no lingüísticos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a leer, por ejemplo, dice el recurso lingüístico. Si bien el reportaje se caracteriza por utilizar un registro formal, es posible incorporar algunas expresiones coloquiales para hacer el texto más próximo a los lectores. Y aquí tenemos un ejemplo donde dice, son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos del monte. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo de estas expresiones coloquiales. A pesar de que ya dijimos que en los reportajes siempre tenemos una característica global, que siempre estos son de carácter muy formal, pero también existen expresiones coloquiales que son para que nosotros nos adecuemos al lector y seamos más cercanos. Y ahí tenemos ejemplo de el sol pega fuerte. También en el reportaje se utiliza mucho, en el reportaje la adjetivación o uso de adjetivos no se cumple una función informativa, sino que además otorga mayor expresividad, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos adjetivos calificativos, ¿cierto? Estamos también, nos aproximamos al lector de esta forma y también nosotros empezamos a imaginar más cosas. Por ejemplo, dice, nació como un incipiente movimiento que tenía la intención de poner el contacto a pequeños productores orgánicos con voluntarios ansiosos por vivir una experiencia agrícola. También el otro recurso lingüístico que se utiliza mucho en los reportajes es la enumeración. Ya enumeramos muchos objetos y ahí dice el ejemplo desde cosecha, fruta y verduras, arrancar la maleza o alimentar gallinas, y esto utilizamos mucha enumeración. Y también palabras o expresiones en otras lenguas, ¿ya? Porque no existe un término equivalente en la lengua nativa. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho en la evaluación en la palabra ítem, ¿ya? Entonces, que es una expresión que es de otra lengua, ¿cierto? Pero nosotros ya la utilizamos en la nuestra. O Facebook, no tenemos una analogía para utilizar la palabra Facebook, ¿ya? Entonces estamos utilizando esta palabra como un préstamo lingüístico y ya se hizo parte de nuestra lengua. Y mientras que tenemos los recursos no lingüísticos, que nosotros ya habíamos visto con el ejemplo del basurero que podían ser estos colores, pero en los reportajes también podemos ver las imágenes que son recursos no lingüísticos, ya pueden ser fotografía, dibujo, etcétera, siempre van acompañados de, no sé, estamos viendo un reportaje televisivo o estamos viendo en el diario, ¿cierto? Algún reportaje y siempre va a ir acompañado de una imagen que nos transporta lo que nos transporte o visualicemos la información que nos están entregando, o también para tener más empatía con nuestro receptor. También se utilizan mucho los cápsulas o recuadros de información. Nosotros vemos hasta ahí mismo en la composición del diario, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el diario, en qué lugar están, por ejemplo, la publicidad. Porque cuando uno abre el diario, que ya no se utiliza mucho, pero cuando lo abrimos, siempre nosotras, nuestra visualización siempre va hacia la derecha, siempre nosotros vamos automáticamente a leer el lugar derecho, y siempre en ese lugar ahora ponen publicidad, por ejemplo. Entonces como que no podemos no obviar ver la publicidad. Y también ahí mismo juegan con nosotros con poner las imágenes en mayor tamaño o pequeño, dónde va nuestro ojo, dónde nosotros vamos a ir evocados a lo que es más vistoso,
a lo que está más grande o a lo que está chiquitito abajo que no nos damos cuenta, ¿ya? O también lo podemos ver cuando estamos viendo las noticias. Están dando, por ejemplo, siempre se ve como ejemplo en el canal 9, que está mostrando las noticias. En grande tenemos el tema de qué trata la noticia, ¿ya? El epígrafe, pero abajo también va mostrando noticias chiquititas, que son importantes, pero pasan desapercibidas, y ahí las muestra. También tenemos como otro recurso no lingüístico, son los gráficos, ¿ya? Que ordenan datos numéricos sobre un tema en específico, y así también son más amenos con el lector, y no podemos entender de mayor manera. Y también tenemos la infografía, ¿cierto? Que aportan una información cambiando el texto. La infografía siempre tiene texto, imagen, utilizan distintos organizadores gráficos, y así también nosotros expresan la información de manera sistémica, pero más fácil, más amena para el lector. Ya, la actividad de esta clase. La idea es que ustedes van a ver, yo voy a subir el PPT en formato PDF, porque así dura más en la plataforma de webclass, y les voy a dejar adjuntado el link, pero también les voy a subir el video que si ustedes lo pueden ver con webclass también online, pero también está ahí, ya que van a observar el reportaje de informe especial que habla sobre la desigualdad y el trabajo en Chile, ya que es la temática acorde a su unidad, e identificar recursos que se utilizan en la noticia y los efectos que estos les producen. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes me hablen y me digan cuáles son las imágenes y los colores que utilizan. Ya habíamos hablado de la importancia de la imagen y los colores cuando vimos también la novela gráfica, cuando lo que nos produce la utilización del color sepia, por ejemplo, que era para entregar como nos daba una sensación, ¿cierto?, de que era algo trágico, que estaban en las penumbras, que daba pena, que nos entregaba también desesperación de parte de los personajes. Entonces los reportajes también siempre utilizan mucho este juego de colores. Ya, entonces la idea es que ustedes identifican si se utiliza, me den ejemplo donde hay una nueva utilización de imágenes y colores, y me digan qué provoca esto, ¿ya? También recursos de audio, tiempo asignado a cada aspecto participante del hecho, ¿ya? Porque no es azaroso que pongamos solamente, veamos un reportaje y le den más tribuna a un sector más que a otro, ¿ya? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que producen en nosotros como receptores de esta noticia? También cómo está organizada la información. Por ejemplo, ustedes lo debieron haber visto el año pasado, que la organización de la información siempre puede ser de carácter deductiva o inductiva. Podemos empezar a hablar de lo general, ¿ya? Por ejemplo, en el reportaje se empiezan a hablar y a definir, por ejemplo, los conceptos de la desigualdad luego del trabajo en Chile, y hablamos desde la globalidad y entregamos cifras macro, y de ahí vamos a lo particular, ¿ya? A empezar a hablar, a dar reportajes de personas en particular. Tenemos una información desde los reportajes que habla de lo general a lo particular. Mientras si empieza a hablar de lo particular, ¿ya? Entregándonos información sobre algunas personas en particular, y luego empezamos a hablar de lo general. Ahí voy con la información, cómo se distribuye esta información. Luego, los recursos paraverbales y no verbales utilizados por él o la periodista, ¿ya? Presencia de estereotipos o lugares comunes, ¿ya? Por ejemplo, si aquí solamente están en La Vega, o siempre vemos un estereotipo en particular de personas. Si utilizan una apelación a los sentimientos, si utilizan estos argumentos que son de carácter emotivo afectivo, si hay una utilización de figuras retóricas, ya, porque sobre todo en lo que es texto argumentativo, en publicidad, en propaganda, en reportajes se utiliza mucho la utilización de figuras retóricas. Lo que vemos nosotros en poesía también se ve mucho en lo que es texto argumentativo, ¿ya? La hipérbole, por ejemplo, la exageración, ¿cierto? Etc.
autorización de los entrevistados o las entrevistadas, y otro que pudiera ser relevante para el análisis de la noticia seleccionada. Si ustedes sienten que falta algo más, que predomina algo más, y ustedes no está aquí en la actividad. Y como cierre, la idea es que después de que ustedes vean esa noticia, respondan si en qué medida la transmisión de la información es objetiva o subjetiva. Ya nosotros hablamos también de la objetividad y subjetividad. Si es objetiva y solamente está basada en hechos, en pruebas comprobables, o solamente habla desde los juicios de valor de una persona en particular. O cómo los recursos empleados contribuyen a producir efectos objetivos o subjetivos en las personas, en nuestros receptores, ¿ya? Todos estos recursos que utilizaron, los colores, el tiempo asignado a las personas, etcétera, esto nos entrega a nosotros como receptores algún producto, una forma de ver este reportaje de carácter objetivo o subjetivo. ¿Cuál es el aporte del análisis realizado en su calidad de receptores de noticias? ¿Cómo les puede ayudar en una recepción crítica de los mensajes de los medios? ¿Ya? ¿Cómo a ustedes les aportó darse cuenta porque nosotros solo vemos las noticias y no nos fijamos si nos están utilizando un color en particular, le están dando, por ejemplo, un enfoque a la cara triste, más que a lo que está sucediendo en general? Entonces, ¿cómo esto, nosotros como receptores, como que nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, eh, cómo podemos ayudar a esta recepción? ¿Y en qué sentido podríamos afirmar que una noticia también produce una argumentación, ¿ya? De parte de ustedes? Ustedes pueden, después de ver este reportaje, estar informados, nosotros podemos dar una correcta argumentación. ¿Este reportaje puede ser un argumento válido para una conversación? Ya, chiquillos, con eso termina la clase. ¿Alguna consulta, Puda? Entonces tenemos hasta mañana para lo del... De Para lo la del- columna de opinión hasta mañana. Ya, Ya, y la prueba del libro va a ser para agosto, para el 17. 17 de agosto, ya, profe. Ujú. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, niños, niños? Eduardo me pregunta si le llegó. Profe, ¿me llegó la columna? Sí, sí llegaron. Tengo varias columnas de opinión que llegaron, pero como teníamos ustedes y yo la pausa pedagógica, la idea era que no responderle los correos. Tuve uno que me preguntó hasta que sí que me debía o no. Entonces la idea no era responder para que ustedes descansaran también. A ver, Eduardo Vargas. Tengo la columna de opinión de Catalina, de Fernanda, de Sí, le Gonzalo, mandamos su correo. Verónica, Alejandra, Catalina Aravena, Raúl, Maturana, Ailín, Valentina Acuña, Ignacio Tavilo, Antonia Mancilla, y lo demás de octavo. Ah, Valentina también tengo. Eso tengo. ¿Cuál es el que tengo que ver de Eduardo Vargas? Profe, si le mandamos su correo mañana o hoy Sí, día. sí, a mi correo. Ya. Eduardo no tengo la columna de opinión suya. Y de ayer solamente de Gonzalo, Fernanda, Catalina, Verónica, Alejandra, eso. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Niños, niños. Ya entonces lo dejamos hasta acá para que tengan sus siguientes clases. Espero que estén bien. Cuídense mucho y estén calentitos en sus casitas. Chao, chicos. Chao, profe. Chao.
Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chau.